Modo Legislativo. El programa de la Secretaría de Profesionales de la Asociación de Personal Legislativo. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Acá estamos con Facundo Paso, con el amigo Víctor Hollich, haciendo otro programa más de Modo Legislativo. Este espacio que tenemos al aire en la Biblioteca del Congreso de la Nación Nacional, a cargo de ¿quién? De la Secretaría de Profesionales de APL, nuestro querido gremio, conducido por Norberto Di Próspero. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien acá, contento de estar nuevamente con ustedes, compañeros. Sale, tenemos hoy un programa, un cambio en la conducción. Sí, le pusimos la traba a Esteban, que venía para acá, y bueno, y asumimos la conducción del programa. Está en el molino, así que está le en el molino, un Esteban, nos abrazo. estuvo pasando recién imágenes. Está de tecladista. Sí, muy bueno lo de Esteban hoy, Muy bueno, aparte del molino, edificio histórico, con tanta historia. Esteban está frente al piano del molino, o creo que tocaba en el molino, era una de las primeras, después de mucho tiempo y de muchos años, iban a sonar acordes, y esos acordes por primera vez de nuevo iban a sonar de la mano de Esteban Nani. Entre otros, con una banda, ¿no? Son un equipo. Pero... Qué lindo, ¿no? Una banda, no sabía, porque cuando vimos la imagen estaba lo del piano, así que una banda. Entonces, ¿vos sabías, Facu, tenés más información? No, acabo de ver lo que mandó. Durante el transcurso del programa estaremos más al tanto y podremos informar un poco más. Tiene cierto carácter de exclusividad todo lo que hacen, ¿eh? Sí, porque yo le pedí, un iluso total, le pedí, y Esteban, bueno, si estás ahí, podés mandar a ver lo que hicieron, una grabación, la giramos. No puedo hasta que no lo difunda oficialmente la cámara, me dijo. TV, ¿no? Es algo que organiza Diputados TV, así que hasta que esté editado. Muy bien, bueno, una alegría. Saludos a Esteban y a todos. Y que Madonna grabó ahí. ¿En serio? Y Madonna grabó en el molino, en el primer piso creo que es. Hay un famoso video, sí. Mirá. Consulta, porque por un minuto me distraje. ¿Mencionamos al resto del equipo? No. Todavía nos falta operación, producción. Sí, ahí está. Operando nuestra sonriente Lara Alonso. Y en producción. producción. Que la extrañamos un montón. ¿Quién está ahí en producción? Analía Beccherini. Ahí está. Que hacía unos cuantos programas que nos tenía acá esperándola. Estuvo estudiando. Todos estos jueves, estuvo en un curso. Ajá. Y ahora, bueno, en el receso de invierno para sus estudios nos viene a acompañar de nuevo. Y lo tenemos también a Juan, aquí de la radio, Juan? Que nos está esperando del otro lado Juan, del vidrio. ¿Cómo le va? Muy bien. Y si te parece, las redes de comunicación. Vamos con las redes de comunicación y después seguimos con el programa, arrancamos con el programa. Con las noticias. Con las noticias. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Modo Legislativo. Noticias de la semana. Bueno, muy bien. Arrancamos con noticias internacionales. Lo que tenemos aquí es que una mujer presidirá la Comisión Europea. Por primera vez desde 1958, una mujer presidirá la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión Europea. Estamos hablando de la actual ministra de Defensa de Alemania. Vamos a tratar de leerlo bien este apellido. Si te equivocás, estás absolutamente perdonado. Ursula von der Leyen, que parece no ser tan complicado. Su designación fue respaldada por las fuerzas conservadoras del Parlamento Europeo, pero también cosechó adhesiones en fuerzas liberales y socialdemocráticas. Su postulación obtuvo 383 votos de los 747. Su mandato de 5 años, que comenzará en noviembre, estará marcado por el Brexit y por las tensiones comerciales que dominan al mundo globalizado. Sí, absolutamente, sí. Sí, bueno, el Parlamento Europeo la eligió, claramente sobre 747 personas que estaban en condiciones de hacerlo, obtuvo amplia mayoría. Una amplísima mayoría. Y estuve leyendo algunas cuestiones que ya se planteó en agenda. Dice que ella, para los primeros creo que 100 días a cargo del Parlamento, se propone reducir y en mucho las emisiones de carbono y de gas contaminante. Lo tiene hecho como una política, un eje a favor del cambio climático, ¿no? Absolutamente. Y lo pone en el marco de que en el 2050 pretende de que las emisiones de gas contaminante o de carbono o de dióxido de carbono lleguen a un nivel de que no influyan sobre la atmósfera terrestre. Claro, la atmósfera puede, sostener cierto nivel de contaminación. Ya se entiende que hasta cierto nivel
la polución y lo que la circulación propia que en la Tierra se genera de las sustancias hace que se sostenga, se mantenga equilibrado. Exacto. Lógicamente ahora estamos muy por encima. Por suerte parece ser que se está viendo cada vez más fuerte la postura de cuidar el medio ambiente en los países desarrollados. Uh-huh. Así que lo celebramos, esperemos que se cumpla. Y a mí me Esperemos que asombró puedan porque realmente, encaminarse. digamos, que ponga en agenda, apenas asume esto, me pareció bastante interesante, digo, independientemente de las cuestiones de las tensiones comerciales, las cuestiones económicas, el Brexit no es menor, digo. O lo que está pasando con Estados Unidos, que también Perfecto. con el acuerdo de París, Bien. que le saca un poco de empuje a todo lo que era el cambio climático, Total. a toda la concientización. Pero recordemos que hubo en Europa, si mal recuerdo, en marzo fue una manifestación bastante importante a favor de, digamos, todas estas políticas para cuidar el Uh-huh. medio ambiente. Uh-huh. Muchas veces nosotros hablamos también desde el lado de los trabajadores y se plantea hasta una postura que dicen no podemos hablar de futuro de trabajo sin un mundo vivo. Claro, o sea, ya es algo más totalmente. extremo, Sí. pero a la vez real. O sea, Mm. ¿de qué podemos hablar de trabajar si no se va, si digamos el mundo está enfermo? Hay Claro. otros países donde la polución es algo increíble. Nosotros creo en Argentina no se ve tanto, pero el famoso smog en Bueno, ciertas capitales. No se ve porque, digamos, porque reunimos, al ser una llanura, no tenemos como no sé, como en Ciudad de México, como en Claro. algunos lugares Santiago de China, Chile. como en Chile, donde al ser valles, el smog, la concentra. polución se concentra y el viento no lo dispersa. Pero eso, bueno, en esas ciudades Ujú. donde se genera que el smog se visibilice mucho más, Claro. hay también otra conciencia, porque también digamos, enfermedades respiratorias se Claro. presentan y generan muchas complicaciones. Así que, bueno, bienvenido sea. Varios organismos Sí. a nivel internacional están enfocándose particularmente en el tema medioambiental. La Ajá. ONU está ahora impulsando una agenda que se llama Agenda 2030, tratando de aquí al 2030 varios, digamos, tienen una serie de objetivos bastante importantes, los ODS, que ahora no me acuerdo lo que son 17 las creo que siglas. son. Ujú. Sí, que a los cuales también adscribió la IFLA, que concentra todas las bibliotecas a nivel internacional, las más importantes, la Biblioteca del Congreso de la Nación como Sí, una sí. de ellas, última Ujú. sede aquí el año pasado, que salió todo muy bien. Y estuvimos hace poco en una capacitación al respecto y dentro de estos objetivos hay muchísimos que tienen que ver puntualmente con el medio ambiente. Así que pareciera que Bueno. hay algunos organismos que están pisando fuerte en el desarrollo de algunas soluciones a estas problemáticas. Bueno, claramente es algo que va a tener que estar en la agenda de la humanidad porque todos los informes de los científicos establecen que de seguir subiendo la temperatura y el cambio climático con el aumento de la temperatura global se están produciendo situaciones que son realmente complicadas, no solamente inundaciones, lluvias. Y casualmente, digo, la ministra digo, que ahora asume la conducción de la Comisión Europea, plantea esto en medio de una ola de calor terrible en Europa, ¿no? Claro. Digo, y donde muchos de los países europeos están a merced de una ola de calor tremenda. Sí, Entonces, año a año, cada de alguna vez más. manera también es correcto y es muy oportuno plantear este debate y esta discusión en este preciso instante, Cada ¿no? vez se van sintiendo más, digamos, los efectos negativos de no cuidar al medio Medio ambiente, ambiente. de la industrialización, de los países también más ricos que con la cuestión de la transformación de los recursos, los desechos, por lo general el dióxido de carbono que se emite en la atmósfera, se están viendo, digamos, los efectos. Sí, absolutamente. Sí, cómo Claro. perjudica en Sí, otros además en un ámbitos. esquema de producción y de consumismo que a veces es inentendible, digo, ¿no? Porque realmente sí habría que hacer una evaluación correcta. Esto tiene que ver con, nosotros podemos estar de acuerdo con el capitalismo, plantear las relaciones sociales y políticas y económicas que se plantean a partir de él, o tener algunos puntos en contra. Digo, no sé, no importa esto, pero lo que está claro es que existe una producción y un consumo más allá de lo que el ser humano está en condiciones de consumir. Entonces eso evidentemente genera Sí, sí. polución que es al divino botón. Porque no es que estás produciendo todos los elementos que son indispensables para vivir o sobrevivir en el planeta. Hay una sobreproducción determinada que tiene que ver con el consumo, entonces son cuestiones que también deberíamos corregir en algún momento, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos con las noticias, ¿les parece? Vamos a las nacionales. No, vamos con las nacionales, me toca a mí. Bueno, Macri apunta a la Alianza del Pacífico. En el marco de la cumbre del Mercosur desarrollada en Santa Fe, el presidente Mauricio Macri afirmó que su objetivo
es alcanzar la convergencia económica con la Alianza del Pacífico. Luego de la firma del acuerdo con la Unión Europea, para Macri representa un desafío construir una región productiva entre ambas costas. También en sus intervenciones ratificó la intención de fortalecer las negociaciones comerciales con el bloque EFTA, integrado por Noruega, Suiza, Islandia, Canadá y Corea del Sur. Bueno, es otra etapa más en estas iniciativas que está llevando adelante el gobierno nacional. Como bien decían las noticias, luego de haberse firmado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, me quedé sin aire, ahora plantea justamente con la Alianza del Pacífico, que recordemos que son México, Chile, Colombia y Perú. Países que están en América Latina y que tienen sus costas hacia el Océano Pacífico. Exacto. Concretamente, y que en su momento esta alianza fue desarrollada por los presidentes que en ese momento estaban a cargo y que tenía como objetivo también comerciar con otros países que estaban en el Pacífico y estos vinculados al Oriente, claro, concretamente, ¿no? Así que bueno, es otra iniciativa más. Yo creo que las iniciativas de intercambio son buenas en general, luego hay que ver las condiciones en las que se produce ese intercambio y cómo nos favorecen a nosotros como país, ¿no? Es intensificar un poco más esta política de apertura, ¿no? Uh-huh. que ya este gobierno viene promoviendo desde que asumió. Uh-huh. Y bueno, que se materializó un poco más en base a lo que tuvimos la noticia de hace unas semanas con respecto a el convenio, el principio de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y bueno, es seguir apuntalando un poco más la apertura desde Argentina. Como dijiste vos, todo depende también cómo sea la relación de fuerzas o qué tiene uno, claro, para ofrecer, qué tiene para recibir. Y la realidad es que se hace como que habría que hacer un estudio más exhausto con relación a cada uno de los convenios o cada uno de los arreglos que se lleguen a hacer para ver cuáles son, qué beneficios sacaría Argentina. Ya lo tuvimos con respecto a la Unión Europea, que quizás en el campo favorece, pero a nivel industrial hay unas desventajas. Claro. Vimos cómo desde Francia pasaba algo similar. Pero en detrimento, que era que el sector agrícola estaba en contra, el sector industrial también pensaba que acá, por ejemplo, la industria automovilística, sí, es la automotriz. Sí, sí. Es importante, entonces hay que ver qué punto de penetración pueden llegar a tener acá. Son a principio de acuerdos y bueno, hay que ir viendo después en lo material, en el punto a punto, en la letra más chica, cómo terminan cerrando esos acuerdos que si no llegan también a favorecer a la mayoría o los grandes, digamos, grupos económicos de cada país, tampoco además, vas a terminar saliendo. Hay que además en el momento, digo, ¿no? También porque estamos, yo entiendo que en situaciones de crisis a veces se generan oportunidades y vos podés buscar nuevas alternativas para tratar de abrir mercados. Ahora, hay que analizar bien el momento en el que estamos de alguna manera. Hoy nuestra industria está ociosa. ¿Pero por qué está ociosa? Porque tiene un mercado interno que no consume, la gente no tiene dinero, por lo tanto no gasta, hay un achicamiento, se están cerrando muchas pymes, muchísimas, todos los días recibimos lamentablemente la noticia de trabajadores y de trabajadoras que quedan en la calle, de distintos sectores. El otro día más un vecino mío enfrente de casa, trabajaba en un banco, en el área de seguros, echaron a toda el área de seguros completa por reestructuración de personal. El área vinculada a seguros de ese banco. Otra área, la de financiera, tal vez no tenga esa cuestión. Pero digo, por ejemplo, sorprendido, ¿no? Cerró esa línea de negocio, pues esa línea de negocios la reestructuró. Entonces tenemos situaciones donde nuestra industria no está atravesando el mejor momento y por lo tanto está débil. Entonces, si vos estás débil, establecer vínculos de ingreso de mercadería libradas de aranceles, sin tener aranceles, vas a competir en forma desleal, van a competir con vos en forma desleal y es muy factible que esto no tenga un efecto positivo, que tenga un efecto negativo. Entonces, antes de abrirse a las importaciones libres, sin arancel y sin cuidado, me parece que hay que hacer un estudio y darle tiempo a nuestra industria a restablecerse de alguna manera o a generar una alianza en este sentido también. Te pones a verlo del lado del mercado y decís, bueno, se ampliarían las fronteras. Si el mercado interno es disminuido, es chico, se ampliarían las fronteras de la pyme. Pero ¿puede esa pyme competir con de afuera? Pues también ahí viene toda una parte estructural donde van a tener que darle capacidades, créditos,
capacitación, Total. posibilidades a la pyme de crecer, de que pueda competir con también las empresas de afuera que tienen su... O orientarlas a un ventajas. mercado, decir, bueno, yo tengo todas estas pymes, generan este producto. En Europa tenemos esto, o en los países de la Alianza del Pacífico tenemos esto otro. Bueno, vamos a orientar la producción de estas pymes para el intercambio. O sea, amerita un trabajo, amerita una estrategia. ¿No? Digo. Un estudio. Porque digo, apertura, es como que hay palabras que después vos le tenés que dar un contenido, si no por la palabra en sí misma. Sí, el convenio en sí mismo no te Claro. determina bien Exacto. de qué se trata, cuáles son los puntos a tener en consideración y cómo implica el intercambio propiamente. Total. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, seguimos con las noticias, ¿les parece? Parlamentarias. ¿Mm? Parlamentaria, sesión en el Senado. En el día de ayer sesionó el Senado después de casi 2 meses. Lo más importante consistió en la aprobación de 14 pliegos de jueces, fiscales y defensores. Ajá. También obtuvo sanción parcial el proyecto de presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación al cambio climático global. Mira. Autoría conjunta de Lucía Crexel y de Fernando Pino Solanas. Por unanimidad también se aprobó la creación de un registro nacional de deudores alimentarios. Al inicio de la sesión, la senadora Norma Durango, del PJ de La Pampa, pidió preferencia para la designación de la defensora del niño Marisa Graham, quien ya obtuvo el apoyo de la Cámara de Diputados. Finalmente, el senador Miguel Pichetto, por compromisos de campaña, no asistió a lo que hubiera sido su primera sesión sin presidir el bloque justicialista. Claro. Seguramente cuando venga nuestro hombre del tercer bloque, Leandro Greca, nos pueda dar mayor detalle sobre esto que acabamos de anticipar. Esto fue lo que sucedió en el Senado esta semana. Así es, así es. Bueno, algunos temas realmente muy interesantes, ¿no? Veníamos hablando del cambio climático. Sí, sí. El tema del Registro Nacional de Deudores Alimentarios me parece también muy interesante. Creo que es algo que siempre está en debate. Lamentablemente, cuando las parejas no funcionan, se separan, este es un tema de permanente disputa y donde los chicos pobrecitos quedan a la deriva y sin la manutención A veces correspondiente. deudas millonarias. Sí, no, con respecto a terrible. alimentación. Digo, porque a ver, si estás en una situación que no puedes pagar es una cuestión, pero hay gente que está en situación de pagar y no paga. Así que interesante. Y bueno, y lo de Marisa Graham, que es una cuestión que ahí está pendiente hace rato. No me queda claro según la noticia, por eso va a ser importante cuando venga Greca que nos lo pueda aclarar en qué quedó la cuestión de la designación de Marisa Graham, que ya tuvo el apoyo de diputados y cómo se resolvió en el Senado, ¿no? Bueno, veremos en el informe parlamentario del tercer Dejamos bloque todo en suspenso hasta que venga Greca. cuando venga Leandro. Ahí está. Vamos a gremiales. Vamos. Alberto Fernández se reunió con la CGT. El precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con una parte significativa de la CGT, quienes le dieron su apoyo de cara a las PASO para el próximo 11 de agosto. El gremio anfitrión fue UPCN y también asistieron, entre otros, los secretarios generales Héctor Dáez, Carlos Acuña, Omar Viviani de Taxistas, Juan Carlos Schmidt de Dragado y Balizamiento. ¿Digo bien? ¿Balizamiento? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Sergio Sacia, Unión Ferroviaria y a quien conocemos, Norberto Di Próspero de Asociación del Personal Legislativo. En declaraciones a la prensa, Héctor Daer afirmó que la mayoría de los dirigentes sindicales de la CGT acompañamos la candidatura de Alberto Fernández, excepto 4 compañeros del Consejo Directivo que están con Roberto Labaña. Sí, yo vi la foto, era una foto multitudinaria, todos con Alberto Fernández, ahí podíamos ver al compañero conductor de nuestro gremio, a Norberto Di Próspero, sí, un abanico muy importante. Formalmente no se puede decir que fue la CGT, porque hay 4 gremios que no estaban. Porque hay una parte disidente. Pero convengamos que la amplia mayoría de los gremios que componen la CGT y gremios realmente importantes estuvieron y están acompañando a la candidatura presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, con vistas ahora a las PASO de agosto. Como decías, no fue toda, digamos, la CGT, pero bueno, la parte más amplia. Por nuestro lado estaba nuestro conductor, Roberto Di Próspero. Sí, sí. Así que veremos después para las elecciones cómo resulta todo. De aquí al 11 de agosto ya tendremos algunas noticias. Sí, pero lo que se está dando, claramente lo que se ve es que hay un reordenamiento del espacio vinculado a lo gremial y a lo político en lo que respecta al peronismo, que está confluyendo de una forma un poco más ordenada que en las elecciones pasadas del 2015 hacia una candidatura. Sí, el proceso que uno puede observar, por lo menos, incluido hasta el propio Moyano, ¿no? Claro. En esto, creo que marca una diferencia con respecto al proceso anterior. Así que bueno, con esto hemos concluido nuestro panorama informativo. Un primer bloque vasto.
Sí, hemos hecho lo que podemos, creo que está bien, creo que hemos rendido. Aprobamos. Esperamos. Aprobamos. No, digo, nos estamos Cualquier autoevaluando. oyente que Podemos quiera hacer que una nos encuesta. llame y nos ¿Podemos diga... hacer la encuesta por Instagram? Sí, el ¿no? primer bloque estuvo a la altura. ¿Cómo estuvimos? Estuvimos bien. Tenemos a Camila Lancieri. Pulgares en este momento arriba es que del está otro bien. lado del Pulgares vidrio. arriba es que está bien. A Camila la tenemos del otro lado del vidrio, pero podría venir ahora Ahora para el en segundo cualquier bloque, momento para la bien. calle que se hace habla. presente Bien. que se está recomponiendo de que estuvo medio pachucha. Y ya podríamos hablar, aprovechando que estamos todavía en el primer bloque, Sí, del merchandising que se viene. No, Opa. nada. No querés. Para más adelante. ¿viste? Queda Bueno, para después. Queda pero para viene después. muy bien. Lo que queda Viene para el muy- segundo bloque es cuando la calle habla. Cuando acá ya. Pero ahora, nos ahora olvidemos. tenemos que ir a qué? A un corte. A un corte. ¿Les parece? Vamos con un tema musical y música, después por una supuesto. tandita. Dale. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo, segundo bloque de modo legislativo. Vamos a arrancar en un ratito ya con nuestro segmento que hemos inaugurado este año, que se llama Cuando la calle habla. Pero antes de ir al segmento, le damos la bienvenida a Camila Lancieri, que pasó del vidrio de allá, del otro lado del vidrio a este lado del vidrio. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Lástima, Recuperada. se nubló un poco, pero estuvo linda la mañana. A mí cuando se nubla un poco me baja. Pero Igual de este lado está Camila, que está radiante, así que Ahora, compensa. muy Si Sí, Facu muy está bien. así como está abajo, no me quedo más. no, un día que estoy arriba no sabemos para Claro. dónde. Bueno, pero igual Camila le pone como una cosa radiante de este lado, así que lo nublado quedó del otro lado del vidrio. Dejó dicho. Comentario Ana- de vi- No lo la verdad, dice por eso, te voy a decir no una lo cosa. Viejo. No lo dice por la No, por vos no, de allá. después, No, cabecía una pelota que no era Sí, para ella. no era ¿eh? para ella. No, Estamos hablando. no, Ah, ya. No, la- no. ¿Sabés qué te faltó? Te faltó ver el índice. Se Se sintió sintió tocada. Se sintió tocada Lara, le explicamos Lo a la suyo es gente que se está radiante, escuchando Lara, lo que- suyo es radiante como siempre, no, por favor. Pero el comentario de Facundo, un comentario de gente grande. Bueno, Sí, ey, nublado el día. Claro. pasa? Está fresco. No, no 85. No, no, 85 años. Claro, no, Pues, 85, vale. modelo 85. modelo 85. Mi hija cumplió 13 años este fin de Bueno, semana. muy bien, muy bien. Le aprovecho, le mando un gran Un saludo, saludo. que ahora está en el colegio, pero quizás más tarde pueda escuchar el programa. Bueno, Así que. bueno, vamos a bien. aclarar que cuando decimos, entiéndase, cuando se habla del clima y después se hace mención al otro lado del vidrio, nos referimos a las ventanas. Cuando hablamos Al exterior de del lo edificio. bien que está hecha la producción del programa, de lo excelente que es la La operadora, operación, sí. ahí sí, el otro lado del vidrio es Lara Alonso. ¿Está muy bien? Bueno, Está muy bien. Vamos. Está muy bien. Bueno, tengo una buena noticia para a ver, Lara. vamos. Que todavía no vio las fotos, pero que sepa que ella también se va a hacer acreedora. Bueno, con toda la parte operativa se va a hacer acreedora de merchandising del 2019. Uno para todos. Y tenemos una cantidad acotada. No le podemos decir a la gente de qué se trata, pero. ¿Viste fotos? Yo le mostré fotos y no me acordaba. Pero Bueno, ya están listas. Vio la preliminar, ahora están 0 kilómetros, ya Bueno, están para salir a la fantástico. cancha. La semana que viene con todo el merchandising. Bueno, Así que muy bien. atentos Esté porque, atenta. claro, vamos a hacer las encuestas, vamos a... Y tiene que ver con lo que con aquello con lo que arrancamos el programa. Tiene que ver con el medio ambiente. Es verdad, es verdad. A ver, estamos en todo, y es ¿eh? para cuidar, es un regalo que es para cuidar y no es ni un Tamagotchi ni un Simonki. Bien. Bien. Está Pero muy hay que bien. mantenerlo. De hecho, Facu decía, Está me bien. voy de vacaciones, Claro. hay que cuidarlo. ¿Qué hago con mi No son merchandise? tazas. No. Y nada, hay que cuidarlo porque si no, No, y va a ser además difícil A regalarlo. ver. está linkeado con el tema de que desde la semana que viene empieza el Congreso a tener toda una sección especial para el tema reciclado, Ajá. para el Perfecto. cuidado del medio ambiente. La gente de medio ambiente va a estar pasando por todas las oficinas del Congreso para enseñarnos un poquito a cómo tirar la basura. Nos van a cambiar todos los tachos de basura para Para tirar separar cosas los reciclables. residuos. Me parece Exactamente. Así que perfecto. se viene todo eso y nosotros como que quedamos Estamos muy bien. estamos a tono. Espero que llegue a la persona indicada lo que voy a decir, que tengamos la suerte de que pongan una compostera, porque gran parte del volumen de lo que generamos es residuos orgánicos, y si tenemos una compostera y alguien se encarga de la mantención, ahí Ujú. reducimos muchísimo, no solo separar los reciclables, cosa que hago en casa, les cuento de paso, y me di cuenta de que es muy, muy, muy grande la diferencia al separar orgánicos por un lado, reciclables por otro, y lo Bien. que es propiamente basura se redujo, pero a la quinta parte. Qué bueno eso. Bueno, ¿eh? podríamos Sí. traer la semana que viene a los Alguien compañeros que están con el especialista. programa. Estaría muy bueno. Yo Reciclo, creo que se llama, Sí. de la Cámara de Diputados. Bien. A comentar de este tema y de lo que están trabajando ahora con todas las oficinas. Creo que Fantástico. ya es la segunda fase, se le llama. Muy bien, muy bien. Para fin de año estamos veganos.
Ya nos venimos encaminando. Habla por ti, niño. Sí, sí. A nosotros dejanos el asado. Claro. A ver quién pisaba el palito. No Se sé, me complica, ¿no? te Se invito me a comer un complica. asado a casa. ¿Venís? Sí, yo voy. obvio. ¿Vos venís? Yo también. Listo, ya sabemos a quién no invitar. Pero pará, Para se fin pueden- de año, se pueden para fin de hacer, año. Aparte se pueden que hacer asado. vegetales asados. Es cierto, también. es cierto. ¿Por qué vamos a dejar Perfecto, afuera? perfecto. Bueno, estimados, estimadas, si les parece, Ahora vamos a cambiar rotundamente. Vamos a ir a, bueno, hemos salido a hacer la calle Habla, hemos pateado las afueras de nuestra querida ciudad de Buenos Aires y tratábamos de recoger algunos testimonios correspondientes a dos temas que creíamos que hoy era oportuno de alguna manera debatir o charlar o preguntar a la gente qué opinaba. Uno está vinculado a la reforma laboral y el otro a los 25 años que se cumplen hoy, lamentablemente, de lo que fue el atentado terrorista a la AMIA, ¿no? Algo que nos conmocionó a todos los argentinos, fue el atentado en Argentina más grande y que involucró más muertes en nuestro país. Realmente algo muy triste, algo que se está investigando y creíamos que era importante que recoger el testimonio de la gente a ver qué era lo que opinaba. Así que si les parece, Vamos con el primero. Buenas tardes, estamos otra vez en la calle haciendo este segmento que se llama Cuando la calle habla. En esta oportunidad estamos acá con Nico y le queríamos hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con si tiene conocimiento sobre la reforma laboral que se está planteando el gobierno y por otro lado, qué reflexión o qué opinión tiene en función de los 25 años que transcurrieron luego del atentado terrorista a la AMIA. Bueno, la reforma laboral me parece algo totalmente inhumano, que va a dejar va a dejar a la gente en la calle, pueden echar a quien quiera, me parece un atropello total. Bien. Y lo del Día de la AMIA, uno de los días más tristes de nuestro país. Yo vivía a la vuelta y bueno, eso. Qué sé yo. Ojalá Así que vivías a la vuelta y escuchaste la explosión. Escuché la explosión, sí, vi todos los coches ensangrentados que iban pasando. Horrible. Eras muy chico vos, ¿no? No, tendría. ¿Vos? Tengo 46, tendría. ¿Cuánto? No sé. Sí, 21 años. 21 años. 21 años, sí, así. ¿Qué día Una escena que parecía la segunda, las escenas que uno había visto de la Segunda Guerra Mundial en. ¿Y te parece que se puede llegar a ver hacia futuro una resolución, un poco de justicia al respecto? No sé todo lo que hay abajo de todo eso, sé que es algo. Ahí hay algo que algún día se tendrá que saber. Esas cosas históricas, la verdad se descubren muchos años después para la gente común, digamos. Claro. Y sobre todo cuando a veces se percibe que hay muchos actores internacionales y mucho poder involucrado, De ¿no? todo. Total. No sé. Bueno, Nico, muchísimas Muchas gracias. gracias. De nada. Gracias, buenas tardes. Bueno, aquí el detalle, ¿no? Fue la primera persona que con Facundo, con el que hicimos hoy la calle Habla, acudimos a ver qué opinión tenía y casualmente era alguien que vivía a la vuelta de la AMIA cuando se produjo el atentado. O sea, nos sorprendió mucho. Sí. No esperábamos una respuesta de ese tipo. Y cómo quedó marcado en él la cuestión de lo vivido, ¿no? Estas imágenes que le hacían recordar escenas de la Segunda Guerra Mundial. Y si uno hoy por hoy vuelve a ver las imágenes de cómo quedó la Mutual, realmente es terrible cómo se derrumbó, pero por completo, y eso ocasionó la muerte creo que de 85 personas. Refresquemos. 85 argentinos que perdieron la vida en un atentado brutal. Y que fue el segundo atentado. El anterior había sido el de la Embajada de Israel, ¿recuerdan? Sí, que no había sido Este- mucho tiempo antes. Creo que entre uno y otro, si no Claro. me equivoco, pasaron unos 3 o 4 años. Sí, 3 años creo. 3 años. Ujú. Refresquemos un poquito la memoria, quizá también nos escuchen muchos jóvenes, más jóvenes que nosotros, que puedan no estar muy al tanto. Esto fue el 18 de julio del 94, a la Ujú. mañana, Ujú. a las 9:53, acá en el barrio de Once, no me acuerdo exactamente la Pasteur, dirección. calle Pasteur. Es Al 600. cerca de donde está la Facultad de Medicina, cerca de la zona de textiles. La AMIA es la Asociación Mutual. Israelita Argentina, ¿sí? que nuclea a la comunidad judía argentina aquí, principalmente en Capital Federal, que es donde se concentra casi el 80% de la población judía dentro del país. Y bueno, como lo decías recién vos, murieron 85 personas en el acto y quedaron más de 300 heridos. Sí. Así que bueno, esto fue lo que
pudimos hablar hoy con la gente en la calle, tenemos más testimonios al respecto. Se dio confluentemente que había 2 temas, entonces ahora le estamos dando un poquito más de peso a este tema de la AMIA. Cuando terminemos los audios, por ahí podemos reparar también sobre lo que tiene que ver con la reforma laboral, que por el momento todavía no está establecida, todavía no se aprobó, pero está en proceso, ¿sí? Hay mucho debate al respecto. Y también pudimos notar que así como hay mucho debate puertas adentro, hay bastante desconocimiento. Bueno, ahora veremos, pero por ejemplo, claramente el entrevistado planteó que lo consideraba inhumano, que consideraba que la reforma laboral era algo inhumano porque de alguna manera cambiaban las condiciones de trabajo y se iban a aplicar algunas medidas que la gente iba a padecer, ¿no? Digo, no fue muy preciso en términos fue bastante extremista. Pero claro. bueno, lo planteó en términos de inhumano. Sí, él estaba convencido de que va a bajar la calidad del trabajo de los trabajadores y que obviamente se benefician unos pocos con esto, ¿no? Y me parece que hay como un miedo en la sociedad de decir, la reforma laboral uno escucha, no se sabe bien de qué se trata, cómo va a ser, porque todavía no hay mucho. Pero para el trabajador es como que, tiene miedo porque hay un montón de derechos que quizás no vuelven a estar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si no es claro lo que se plantea, se habla de reforma, pero si no es claro lo que se plantea, siempre se da una visión como que es siempre el punto de vista del empresario, de los costos, de bajar los costos de mano de obra, bajar los costos de los despidos. Sin duda. Y así uno lo único que siente es que va a perder el trabajador. Claro. O sea, la persona que no es un empresario, la persona que no tiene su empresa y maneja personas, es todo pérdida por cómo se la presenta, ¿no? Entonces por eso es que también es entendible que un trabajador, no sabemos en este caso esta persona que trabajaba, ¿no? No se lo preguntamos, no. Pero, nos conmovió mucho bueno, el tema de su vivencia con el tema de la AMIA, ¿no? Pero bueno, se dio esta casualidad. Claro. Pero seguramente de cómo trabaja siente que va a ser una persona que va a perder derechos, va a perder beneficios y va a ir en contra de los trabajadores. Sí, vos planteabas algo, Camila, antes de ir al segundo testimonio, si les parece. Vos planteabas la palabra, vos comentaste y dijiste la palabra miedo. Y no es un detalle menor, porque hoy vivimos una situación en Argentina donde permanentemente hay pérdida de fuente de trabajo. Total. Digo, vos ya tenés temor de tu trabajo perderlo. Que esté en discusión hoy la reforma laboral, creo que es en un momento de absoluta debilidad para el trabajador. Es cuanto menos fuerte se siente y que está en condiciones hasta de aceptar cualquier cosa con tal de laburar y poder llevar un mango a su casa para poder comer o mantener a su familia o mantener a su vida si viviera solo. Que en primera instancia pareciera no ser coincidencia. Entonces, yo creo que no es coincidencia. No. Creo que se hace en un momento donde hay una retracción, donde hay una mayor vulnerabilidad y por tanto creen que de alguna manera podrán llegar a buen puerto con esta reforma, que no se hace en un momento de esplendor, en un momento de miedo. Y que además, para los que están confundidos o que tienen expectativas en encontrar trabajo, hasta algunos, entre comillas, le puede generar la esperanza. Bueno, tal vez esto, ¿no? Sin información, esta reforma laboral va a hacer que yo pueda conseguir laburo. O sea, para mí no es casual en lo absoluto. El momento elegido... Laburo? ¿Con qué calidad no, de sin duda. trabajo? Eso bueno, contale, ¿qué calidad de trabajo? Contale cuando íbamos haciendo los reportajes, cuando íbamos volviendo, llevábamos hecho los 3, ¿a quién? Sí, justo se dio una queríamos, cosa tremenda. Teníamos intención de poder hablar con alguien de Rappi que justo estaba parando ahí, pero lógicamente no disponía ni siquiera de 2 minutos para brindarnos, para poder darnos su testimonio, porque estaba a las corridas, se bajó de la bici corriendo, lo vimos. ¿Era alguien mayor? Era una persona, por lo menos tendría de 45 para arriba. Bueno, sí. Está bien, es un caso particular, eso no es la generalidad, pero no fue deja patente, de ser es como que se cristalizó, Sí, como que no se deja de materializó. Claro. De alguna manera muestra veníamos a hacer los reportajes, veníamos importante. caminando y es como que se materializó en cuerpo quienes de alguna manera hoy tienen la precarización laboral más grande. Era alguien grande, sin laburo, había perdido el laburo en un momento complejo de la vida, que es cuando tenés más de 40 y pico de años, y estaba laburando de Rappi. Entonces, bueno, dijimos, esto es lo que se pretende de alguna manera también, ¿no? Total. Y esta es la situación. Total, cada vez más gente en Rappi, cada vez más gente en Pedido Ya, cada vez más la publicidad haciéndonos creer que vos no te muevas de tu casa, total hay alguien
que te lo trae, pero qué tremendo ese alguien, ¿no? La situación que está viviendo ese alguien. La uberización del trabajo, como Total. se le dice, la precarización de las condiciones laborales, de convenios colectivos ya no podemos ni hablar en este caso. Absolutamente. Y personas que obviamente tienen una necesidad que es poder comer, poder mantener su familia y terminan, teniendo que trabajar de esta manera y con estas condiciones. Perfecto. Bueno, si les parece, vamos al segundo testimonio. Muy bien, ahora sobre Perón, casi intersección con Rodríguez Peña, estamos aquí con Sergio y repetimos lo que le estábamos preguntando antes de grabar el audio, que queríamos saber qué nos puede comentar sobre la reforma laboral que tiene el gobierno entre manos, y a su vez también, siendo que hoy se cumplen 25 años de lo que fue el atentado a la AMIA, ¿qué opinión te merece este tema? Respecto de la reforma laboral, lo que te puedo decir es que nos guste o no nos guste, es algo que el mundo está encarando y que nosotros también debemos encarar. Si te pones a pensar que en el día de ayer Elon Musk logró que en un chimpancé se implante un microchip y que eso le sirva al chimpancé a comunicarse con las máquinas, significa que el mundo está yendo por un lugar que, si nosotros lo seguimos pensando como hace 50, 70 años atrás, creo que se nos va a ir el tren y vamos a perder el espacio en el mundo. Tenemos los recursos humanos como para poder encarar una cosa importante como es el futuro que se nos viene, por lo cual adaptar nuestros recursos humanos a ese mundo que se viene, yo te diría que en mi visión es necesario. Después, sobre el otro tema, que es el atentado a la AMIA, lo que te puedo decir que me resulta como ciudadano una vergüenza que 25 años después no tengamos resolución cuando a todos, no solo los que tenemos vinculación con la colectividad judía, sino a la sociedad en general, no hay mesa en la cual no compartamos, que no tengamos una teoría en la cual en cierta forma sepamos el origen, la razón, ya sea política, internacional, por la cual sucedió. Entonces, que todavía estemos dando vueltas sobre eso, habla muy mal de nuestra justicia, habla muy mal de nosotros como sociedad que nos permitimos tener una justicia así, y habla muy mal de nosotros como sociedad que nos permitimos tener políticos que dejan que sucedan este tipo de cosas. Así que para mí es hoy un tema triste. A las 9:53 estuve muy pendiente de las sirenas y todo eso que sonó, y creo que sería bueno que cualquiera que venga políticamente logre un avance definitorio, pagar las consecuencias que sea, pero definitorio respecto de este tema. Es como una herida abierta que supura todo el tiempo. Perfecto, Sergio, te agradecemos un montón. Bueno, gracias, chicos. Hasta luego. Bueno, realmente un testimonio muy desarrollado en ambos temas, ¿no? Después podemos debatir o ver qué mirada con respecto a cada uno de ellos, pero dimos con alguien que tenía una posición y una mirada profunda sobre las dos cuestiones, ¿no? Sí, se expresó con elocuencia. Comparto lo que dice en un momento, que es una herida que pareciera seguir supurando, que no se hayan encontrado culpables, que no se haya dado algún halo de justicia sobre lo que fue el atentado. Todavía parece ser, como dicen ellos mismos, digo ellos porque los dos creo que usaron la misma palabra, una vergüenza. Es una vergüenza. Hoy nos acordamos porque justo se conmemora una fecha así medio redondita, esto que son 25 años, pero todos los días no se avanza. Todos los días se deja eso en el estado en el que está y no cambia y no deja de ser algo que debería de ser resuelto y sobre lo que debería de darse un halo de luz, por lo menos. Con respecto, cambiando un poco de tema, por aparte justo están las dos preguntas, digamos, que se hacen en simultáneo. Hoy fue la primera vez que elegimos tratar dos temas, no quisimos dejar pasar lo de la AMIA y nos pareció que lo de el proyecto de reforma laboral también era interesante, entonces estábamos haciendo un testeo y íbamos a ver cómo funcionaba, las respuestas fueron contundentes, y así que podemos hablar de diversos temas en los mismos audios. Bueno, con respecto a la reforma laboral, por ejemplo, ¿por qué también ahora se empieza a hablar nuevamente en un año que es electoral y que el Congreso, digamos, es difícil llegar a un consenso político teniendo elecciones? Claro. Pero hay un famoso ahora grupo de WhatsApp con varios empresarios que empezaron es un poco cómico, pero a trabajar colectivamente.
Mira. Lo que ellos muchas veces critican porque hacen antisindicalismo. Elegiste utilizar la palabra colectivamente y no corporativamente. Bueno, son... No. Pues, es que quizás le encontraron la vuelta A ver, a vamos. todo esto. Porque ellos también salen a atacar Mm. a los sindicatos, salen Claro. a atacar directamente a los trabajadores. ¿Y qué es lo que piden? Poder echar más fácil y más rápidamente. Claro. Ahora, la ley hoy te lo permite. Hoy te Sí. permite la causa sin despido. Sí, Pero tenés que indemnizar. hay que indemnizar. Claro. Lo que no quieren es eso, es pagar el costo de tener que echar al trabajador. Todo en contra totalmente de los trabajadores. Así uno visualiza difícilmente que se genere más trabajo Total. despidiendo más gente. Sí, pero además están planteando una agenda para un determinado sector social, porque vos estás marcando que son las elecciones, y claramente están proponiendo una agenda que está vinculada a un sector poderoso de la economía argentina y lo social, que es el empresariado, digo. Están planteando esa agenda. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en un tema ríspido? ¿Que podría generar controversia? No lo sé, pero lo están introduciendo. Hoy yo veía en las pantallas de televisión Duhovne hablando de la reforma laboral. Digo, es un tema urgente, es un tema que hay en el medio ataque a los gremios. Está la serie esta del Tigre Verón. El otro día alguien Joroba decía, ¿cuándo van a hacer una serie de un empresario mafioso que llegó a su encumbrado lugar de poder en base a acuerdos y en base a cosas no santas? Esa serie nunca va a estar. Ahora, del empresario, del sindicato, del sindicalista, ¿no? Sí, O del puntero, o del puntero político, ¿no? ¿Se acuerdan la miniserie del puntero? Digo, Sí. el puntero, sí. Bueno, muchachos, alguna vez hagamos series para otro lado, pero digo, pero casualmente de nuevo aparece la cuestión laboral, aparece la cuestión de la reforma, aparece esta cuestión de jugar con el miedo, y además, bajaron ya los costos en dólares de lo que sale la mano de obra argentina, montones. Éramos uno de los países de Latinoamérica que teníamos el sueldo más alto en dólares, hemos bajado horrores, y no contento con eso, ahora plantean la reforma laboral, que también la reforma laboral, aparte de lo que vos decís, de que hacen que te puedan echar y que te paguen menos, también eso genera como presión que ganes menos guita y que ganes menos sueldo, porque vas a estar en situación siempre Sí, de sí. inferioridad para negociar. Claramente. Entonces, es todo transferencia de recursos que vemos nunca se dan, digamos. Es como que en otros años hubo transferencia de recursos de determinados sectores de la economía a la gente y por eso había dinero en las calles. Ahora está planteando una transferencia de recursos a la inversa, ¿no? No, lo que quería decir es que la semana Perdón. pasada entrevistaron a Alberto Fernández Ajá. y le consultaron sobre la reforma Ujú. laboral. Él dijo que no creía necesario que la reforma se realice, Ujú. que mucha gente del oficialismo lo que dice que la reforma sería en principio también para reactivar la economía, ¿no? Mira vos. Entonces lo que él dijo es no, la economía está parada porque ahí está la inflación, porque no se vende, Claro. porque la gente no compra. Claro. Entonces, bueno, hay una economía paralizada, pero no pongamos la excusa de que hay que hacer una reforma laboral Total. para reactivar la economía, porque esto no es así. Y que Absoluto. antes de la reforma laboral hay un montón de cuestiones económicas que se deberían tratar en el Congreso, y bueno, como que no va a ser prioridad para la oposición en el caso de que ganen las elecciones. Está muy bien. No, creo que en ese sentido, tal cual, la sociedad necesita otro tipo de respuesta quizás por parte del Congreso más que una reforma laboral en este contexto. Así que... No, y después un detalle que marcaba el entrevistado, que hablaba de el mundo está cambiando, hay un microchip que permite que un mono se conecte a una computadora. Eso es desarrollo tecnológico. Total. Eso es otra cuestión. Digo, una cosa es que nosotros como trabajadores y trabajadoras nos capacitemos y estemos en mejores condiciones de desarrollar nuestras tareas u otras por venir. Y que nos adaptemos a los cambios tecnológicos, comunicacionales, lo que fuera. Eso, nos capacitamos y estamos en condiciones de hacerlo. Para eso no necesitas una reforma laboral. Eso no tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y un mono que tiene un chip y se conecta con una computadora. Digo, a mí lo que me preocupa es cómo la cuestión esta de modernizarse, de las tecnologías, de lo nuevo, parece que es un gran paradigma donde en el medio la gente tiene que ganar menos guita. No tiene que ver una cosa con la otra. Claro. No Sí, tienen por qué asociarse. sí hay que hacer una regulación de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas que vienen, pero no está vinculada a una reforma laboral. Claro, Una exacto. cosa no lleva a la otra. Total. Pero sí la regulación porque el avance tecnológico está generando también nuevas formas de trabajo. Ujú. El típico que
digamos, el eslogan "sé tu propio jefe", Ujú. que buscan también que uno trabaje digamos, a disposición de uno, y así es como se ve estos casos de los repartidores Claro. de delivery, que quizás están 10, 12, 14 horas trabajando, sin vacaciones, sin un aguinaldo, Claro. con pocos derechos, que si tienen algún problema con la bici tienen que hacerse cargo ellos, si tienen un problema con la moto, un accidente, tienen que hacerse cargo ellos. Eso no son condiciones como para poder trabajar, para poder progresar y para tener un trabajo estable, una calidad de vida digna, un trabajo digno. O sea, eso no son condiciones No, sin duda. aceptables para un ser humano. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿algo más? ¿Hay un audio más? Hay un audio Sí, más sí, y tenemos. es otra cosa que se inaugura. Un audio doble tenemos en este momento. Bien. Que es Nos el primero. faltaba la voz, la cuota de voces femeninas, de mujeres, opinando, porque habíamos entrevistado a 2. Y entonces, qué mejor que fuimos, hicimos un kiosco donde en el kiosco había dos mujeres, señoras, dos ¿sí? señoras. Y hicimos una entrevista doble. Bueno, en esta oportunidad de La Calle Habla vamos a estrenar testimonio en simultáneo. Tenemos Sí. aquí a 2 amigas que nos van a brindar su comentario. Estamos con Susana y con Marcela y la idea es que por favor nos den su punto de vista sobre la reforma laboral que de alguna manera está preparando el gobierno antes o después de las elecciones, y hoy se cumplen 25 años del atentado a la AMIA. ¿Cuáles fueron su punto de vista con respecto a este tema también? Muchas gracias. Bueno, yo soy Susana y les contesto las dos cosas. Sobre la reforma laboral, mucho no sé. Sí entiendo que hay que hacer algo porque al empleador le sale carísimo un empleado y el empleado ni la ve, ¿viste? Y tiene pocos derechos, mucho en negro. Pero realmente decirte cuál es la reforma o conocerla, no tengo idea. Es la opinión mía nomás. Muy bien. Y respecto del tema de que se cumple 25 años del atentado a la AMIA, ¿qué nos puede decir? Vergonzoso. Vergonzoso que después de 25 años sigamos diciendo quiénes fueron los culpables, que si Irán, que si esto, que si aquello, que Nisman. Que no hay certezas. No hay ninguna certeza, hay mucho encubrimiento y te doy mi opinión personal. Me parece que Nisman, no sé si se mató o lo mataron, sí sé que estuvo 10 años como fiscal de esa causa sola y tampoco hizo nada. No es un santo en mi devoción. Está muy Bien. Y pasamos al testimonio de Marcela, por favor. Hola, ¿cómo estás? Sí, soy Marcela. Con respecto a la reforma laboral, tampoco la conozco profundamente. Es decir que, bueno, voy a opinar desde mi lugar de ciudadana común y nada más que eso, que andar en la calle. Pero creo que son muchos los puntos a tratar con respecto a la reforma. Creo que hay un desfasaje, pero absoluto, tanto como para empleados como para empleadores. Y creo que eso abarca todo. Y con respecto a la AMIA, bueno, qué decirte, también no... Estoy totalmente en desacuerdo porque no dan a conocer nada, se ha dejado, no sé si arrumbado, pero ha quedado ahí la causa y nadie sabe nada y hay mucho encubrimiento. Así que bueno, eso es mi opinión. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Que anden bien. Al contrario, hasta luego. Fueron muy amables y gracias. Bueno, ahí tuvimos este testimonio doble de Marcela y de Susana que vertieron sus opiniones sobre los dos temas que estábamos en cuestión. Quiero agregar algo. La otra vez tuve la posibilidad de escucharlo a Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, que están ahí en una disputa con Galperín, Marcos Galperín creo que se llama. Mercado Libre, Mercado Pago, para encuadrar, fue la noticia gremial de la semana pasada nuestra, para encuadrar a los trabajadores de Mercado Libre dentro del convenio colectivo de los trabajadores de la asociación bancaria. Bueno, y Sergio Palazzo decía, podemos discutir de reforma laboral, podemos discutir hasta de la modernización, de la productividad, pero
si vamos a tener que reducir los costos, o sea, si el empresario va a tener que tener mayores dividendos, también discutamos cómo se van a repartir y que se repartan también para los trabajadores. Claro, un punto de vista diferente. Y si vamos a hablar de productividad, veamos en base a qué normas y en base a qué métricas se van a medir, que sean también, no sea simplemente en base a producción, no sea simplemente en base a cantidades, a métricas simples, sino que también tengan en cuenta a los derechos de los trabajadores. Bien, así que, muy buen punto de Muy vista. bueno. Sí, sí. Interesante. Bueno, estuvo interesante la sección con los tres, bueno, con los 4 testimonios que tuvimos hoy, temas ya desarrollados. Hablamos de lo que pasó, bueno, de lo que Sí. sentimos hoy a 25 años de lo que fue la AMIA. Yo quería agregar algo con respecto a ese tema, que por ahí no salió en el debate, independientemente de que sí sale la cuestión esta de la justicia y que efectivamente en algún momento haya memoria, verdad y justicia sobre AMIA también, ¿no? Pero esta causa tuvo sus ribetes y fueron ribetes muy, muy fuertes. A ver, el primer juez que tuvo a cargo esa causa terminó procesado, Galeano. ¿Por qué? Porque se demostró que habían inventado pruebas para meter presos a agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Creo que era Rivelli, ¿no? Sí, creo que sí. Rivelli. Lo buscamos. Entonces, en el año luego del atentado, los primeros indicados como responsables directos fueron policía de la provincia de Buenos Aires, que no eran trigo limpio, que estaban vinculados a mafia, a cuestiones mafiosas, pero que de ninguna manera estuvieron vinculados directamente a la AMIA y que estuvieron 10 años presos y que no correspondía que estuvieran presos. Una causa que tuvo vinculada a servicio de inteligencia, mano de obra desocupada de los servicios de inteligencia y algunos sectores que se creían que podían estar vinculados al ejército, vinculados a sectores carapintadas. Porque tuvo toda una apoyatura externa ese atentado, pero también tuvo apoyatura interna. Y esa línea tampoco se investigó. Y fue, lamentablemente, esto termina en muertes de argentinos, en un momento donde Argentina también se realinea a nivel mundial y donde el gobierno de Carlos Saúl Menem, que era el presidente, se había alineado primero con la guerra del Golfo, pero también luego estuvo involucrado en el tráfico de armas, ¿se acuerdan? Con Ecuador, tráfico de armas a Croacia, Yugoslavia, a los Balcanes. Digo, la verdad que Argentina estaba en un rol a nivel internacional medio complejo. Nada justifica el atentado, nada justifica la muerte. Lo que quiero decir es que a todo ese escenario que marco, además se sumó luego toda una política de encubrimiento por parte del gobierno nacional en aquel entonces. Y luego, bueno, vinieron los años de investigación y Nisman fue el último fiscal a cargo de la causa. Todos sabemos cómo terminó la cuestión de Nisman. Está por resolverse esto, a ver si se mató, se suicidó, lo que fuere, pero convengamos que en todo este tiempo tampoco Nisman pudo haber avanzado demasiado. Así que bueno, así estamos los argentinos esperando justicia sobre uno de los magnicidios más grandes en la historia de nuestro país a nivel atentado. Cortamos, vamos con un temita, relajamos un poquito. Informe parlamentario. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá con el tercer y último bloque de modo legislativo. Bloque que vamos a comenzar con nuestro informe parlamentario a cargo de Esteban Anis. No se cansa de repetirle, yo tengo que suscribir abajo y casi firmar, con la persona que más conoce, con nuestro Sherpa, con nuestro... ¿Cómo serán los otros? Y yo soy el que más conozco. Con el único que tenemos... Uy, no, perdón. Eso es maestro, no. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Un abrazo grande a toda la audiencia, un abrazo grande a Nani, que nos está representando muy bien en el histórico edificio del Molino. La verdad estoy ávido por escuchar su partitura, por escuchar su interpretación de... No sabemos bien qué, ¿no? No sabemos qué. Bueno, no importa, ya lo sabremos. Bueno, ustedes lo anticiparon un poco en lo que es el panorama informativo de todas las semanas. Hubo sesión en el Senado de la Nación. Bueno, ustedes un poco ya, insisto, ya hicieron un repaso de lo más significativo, el repaso por la aprobación de los 14 pliegos, las dos proyectos de ley que obtuvieron media sanción en torno al registro de deudores alimentarios y este protocolo, presupuestos mínimos para mitigar los impactos del cambio climático global.
también mencionar una cuestión importante, una cuestión que nosotros tratamos en el programa de la semana pasada, un reconocimiento y un homenaje a Fernando de la Rúa, quien fuera obviamente senador, jefe de gobierno y presidente de la Nación durante 1999 y 2001, obviamente falleció el lunes de la semana pasada y tuvo su reconocimiento en el Senado. Y señalar también que fue una sesión que no estuvo muy concurrida, ¿no? No es que estuvieron en sus bancas la mayoría de los senadores, sino más bien el número brilló por los 50 voluntades. Los justitos. Los justitos, en algunas oportunidades, los presidentes del bloque, según se cuentan en los trascendidos periodísticos, tuvieron que caminar por el hemiciclo para traer a alguno que quizás se quería retirar en la sesión, porque el quórum en algún momento de la tarde, de la jornada, estuvo peligrando. Así que, bueno, con esa agenda que está muy en sintonía con lo que está pasando en el país en relación a que estamos la proximidad de las PASO. Obviamente la semana que viene el Congreso entra en un receso, que no es un receso en términos estrictos, sino es un receso de hecho, digamos. Claro. Así que yo creería que de cara a las PASO, de cara a las primarias abiertas simultáneas obligatorias, la primera semana de agosto tampoco va a haber mucha actividad, al menos que es lo que tiene que ver en la actividad de las reuniones de comisión y ni mucho menos actividad de recinto, pero sí, obviamente, reuniones de asesores y toda la reunión, la actividad propia de una estación como es la julio y agosto, eso siempre va a estar con actividad, digamos. Para señalar, en materia de comisiones, lo más significativo quizás es la reunión de la comisión bicameral por el esclarecimiento del submarino, de lo que pasó con el submarino Ara San Juan. Hoy hubo una reunión en la Cámara de Diputados, no sé si estuviste, Víctor. No, pero está el informe final, ¿no? Sí, está el informe final, estuvo circulando ahí por algunos grupos de WhatsApp donde estamos muchos de nosotros. Siempre destacar, ¿no? Lo hemos hecho de esta columna, el trabajo de la comisión bicameral a cargo del senador fueguino José Ojeda. En este caso, obviamente, en el Salón de los Pasos Perdidos hubo la presentación de este informe final, donde obviamente se deja en claro que se trató de un incendio, de un siniestro, un trágico siniestro que se cobró la vida de 44 argentinos y argentinas, en este caso 43 argentinos y una mujer. Para destacar lo que siempre hemos hecho en esta columna, insisto, el trabajo de la comisión bicameral. Con lo cual es una comisión que era ad hoc, digamos, una comisión creada a los efectos de elaborar este informe, con lo cual uno tiende a creer que este fue el broche de oro, el broche final de un gran trabajo, ¿no es cierto? También para destacar que el Congreso aprobó el Plan Anual de Trabajo de la AGN, la Auditoría General de la Nación. Para eso se reunió las comisiones parlamentarias mixtas revisora de cuentas y la de presupuesto y hacienda de ambas cámaras, a los efectos de dar por aprobado el plan de trabajo elaborado por la Auditoría General de la Nación, acordando solicitar al organismo el resultado pendiente de una auditoría al CONICET y otra relacionada a Aeropuertos Argentina 2000. Así que también es algo muy muy importante en lo que hace a otra de las funciones. Además de sancionar, de formar y sancionar leyes, el Congreso tiene la obligación de controlar a la Administración Nacional, y eso, el organismo señero para esa tarea es la Auditoría General de la Nación, presidida por el senador mandato cumplido Lamberto, ¿no es cierto? También, hubieron un montón de reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la reunión plenaria de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Atento acá, hubo una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, ¿no? Los PPP. Exactamente. Una comisión bicameral creada cuando se sancionó la ley que creaba este régimen de participación público-privada. Un régimen que, nobleza obliga, y vale decirlo, no tuvo los alcances y los beneficios, pongámoslo en estos términos, tal como se proyectaba al momento es decir, tuvo un lanzamiento donde se preveían un impacto auspicioso para la obra pública que finalmente no se concretó, podríamos decirlo. Así que la expectativa que en su momento se armó en torno a esta iniciativa finalmente lamentablemente no se concretó, sumado a que obviamente en el marco del plan de austeridad, pongamos en estos términos, que asumió el Poder Ejecutivo,
se retrajo de la obra pública, si bien en 2016-2017 la obra pública de esta administración tuvo una performance aceptable, en los últimos tiempos medio que la curva está en un periodo descendente, digamos. Sí, además, a ver, digo, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que generó, digamos, ajustes o restricciones en los presupuestos, incluido el de obra pública, eso impactó fuertemente. Claro. Y en algún momento se creyó que con el tema de las PPP y con Iba- el impulso de lo privado se podía de alguna manera subsanar esto con inversión. Sí. Inversión que no sea del Estado. No, y además y dando determinadas hay que señalar concesiones. que obviamente la administración argentina, digamos, por estos términos, el Estado argentino acudió al fondo justamente porque se Estaba en cortó el crisis, financiamiento claro. privado, digamos, Exacto. el financiamiento del mercado, Ujú. y a al financiamiento de ese mercado el que debían acudir las empresas, las firmas, para emprender obra pública, lo cual si se corta para el Estado, mucho más Total. se corta para los privados. Así que bueno, nada, este es un poco la semblanza de lo que pasó en el Senado y en las comisiones bicamerales. No sé si... Fantástico. Un detalle nada más quería preguntarte, porque Por yo de refilón así lo leí viniendo para acá, así que A si ver, no... cuando me pone contra las En cuerdas... aprietos. Sí, a ver, No, decime. no. Leí que Rodríguez Sá se pasó al oficialismo. Noticia, bueno, no sé si eso será... A ver. Leí la noticia en la política a ver. online. Sí, yo también. Se reunió Sí. el senador Pichetto, candidato a vicepresidente, precandidato a vicepresidente por la fórmula Juntos por el Cambio, con el presidente de la Nación, Sí. obviamente también precandidato a presidente, Claro. y el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez. Así Sí. que un bombazo político. Total. Obviamente esto tiene una lectura a partir de lo que han sido los resultados electorales en la provincia de San Luis, donde se impuso Claro. Alberto, Claro. que le ganó la fórmula apadrinada por Balcarce 50, que era la fórmula entre el senador Poggi Ujú. y el quien es hoy intendente de la ciudad de San Luis, Miguel Ponce, Ujú. que hasta no hace mucho militaba en las filas del kirchnerismo, pongamos ese término, tuvo Mira. un giro copernicano hacia... Está bien que está explicado mucho porque lo que es la política Local, putana, digamos, claro. ¿no? Pero bueno, nobleza obliga. Pero Diego Greca, ¿usted sabía un montón? Sí, sabía. Usted nunca está entre las cuerdas, Greca. No, pero el tema Siempre de está en el medio del ring. el Él tema dice, de San- me pone entre las cuerdas y está parado en el medio del ring. El tipo, tema de ¿viste? el tema de San Luis no es... Podría decir que es una de las pocas provincias que más o menos la manejo por... Muy bien. La maneja San Por- Luis, maneja San con Luis. perdón de la Acá osadía. está clarísima, la tiene clarísima. Con perdón de la osadía, digamos. Así que bueno, en ese marco que Adolfo quedó tercero, el Adolfo Sí, quedó tercero. Sí. Este, Aquel presidente de una semana que tuvimos. uno supone que va a hacer fuerza por la lista de Juntos por el Cambio a sabiendas de que su hermano va a estar con el frente de todos. Uno tiende a creer que así se van a dividir el mapa los Y así hermanos. fue nomás. digamos. Y así fue. Así que nada, mucha expectativa. Vamos a ver si esto efectivamente... Siempre hubo problemas con los hermanos y los distritos. Yo me acuerdo A ver. Roma, Rómulo y Remo, por ejemplo. Desde ahí que cuando los hermanos disputan poder las cosas no terminan del todo bien. Tremendo. ¿Eh? tremendo. Los hermanos sean unidos, en este caso, no. No, no aquí no. Aquí no. Bueno, muchísimas gracias. Un Faltaba más, extensísimo, sí. No me correcto. eches, por favor. Y ahora, no, por favor, no, pero Todavía fíjese. tenemos programa. No, Todavía no tenemos quedan programa, 10 tenemos minutos. mucho programa. Y No. queríamos dar paso al informe parlamentario del lado de la Cámara Baja, de diputados. Agregamos, las comisiones se reunieron el día martes. Se reunieron en forma conjunta las comisiones de Legislación General y Legislación Penal. Trataron modificaciones a la ley 14.346 sobre el maltrato animal. Y se trataron modificaciones al Código Penal también sobre este tema. Se incorporaron delitos contra la vida y la integridad del animal. También el régimen de maltrato y crueldad hacia los animales. La prohibición en todo el territorio nacional de la participación de animales en cualquier especie de espectáculos circenses. Mira. La prohibición de mutilaciones por estética. Todo esto se trató y se aprobó en las comisiones conjuntas de Legislación General y Legislación Penal. Al finalizar esta reunión, se quedó la Comisión de Legislación Penal para tratar modificaciones al Código Procesal de la Nación y sobre los temas de juicio en ausencia en caso de delitos graves contra la humanidad.
y expusieron los autores del proyecto y después del debate posterior se dictaminó también, así que pasa a Senado. Bastante trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí, y buenos proyectos, la verdad que me pareció como interesante. La gente del debate de la protección del animal viene queriéndolo tratar hace un montón y no tenían quórum, así que... Perdón, el juicio de la inocencia muy en sintonía con la agenda de hoy que ustedes mencionaron en torno al 25 aniversario del atentado a la AMIA. Es un juicio de ausencia, que está, según tengo entendido, según dicen los juristas avesados en el tema, está a la fecha estaría vedado, obviamente siempre es materia de análisis por la Constitución Nacional, pero habilitar la posibilidad de juicio de ausencia, bueno, justamente podrían ir al banquillo de los acusados quienes a la fecha están acusados por la justicia argentina. Estamos hablando de Irán. Exactamente, de los 6 ciudadanos iraníes. En su momento investigados por el fiscal Nisman. Alberto Natalio Nisman. Totalmente. Bueno, buenísimo el aporte. La verdad que bien, porque la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación han tenido un ritmo de trabajo bastante interesante de cara, ¿no? Antes del receso, ¿no? Antes del receso está muy bien. Son características de estas sesiones, ¿no? Son sesiones ómnibus donde generalmente entran muchos proyectos. Que quizás son muchos proyectos de los senadores, estoy hablando en este caso de los senadores, digamos, y de las senadoras, de luego, donde como la última sesión antes del 30 de noviembre, digamos, antes del GON, donde son esas sesiones ómnibus donde se votan cuantiosos proyectos. Sí, eso pasa. Y si pasa alguno, ¿no? Pasa. Una vez declararon la capital de los fideos con tuco no, mentira. No, una consulta más le tengo para hacer. Por favor. Lo de Marisa Graham, ¿cómo quedó? Viene complicado. Bueno, obviamente que detrás de lo que ustedes comentaron en el panorama informativo está la disputa entre los pañuelos verdes y los pañuelos celestes. Marisa Graham se ha pronunciado durante el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo a favor de esa ley, con lo cual la designación de ella como defensora del niño abrió nuevamente viejas heridas, digamos, entre ambos sectores de la Cámara, heridas, una grieta que no necesariamente obedece a la grieta a nivel nacional, porque sabemos que tanto defensores como detractores de la legalización del aborto hay en las diferentes fuerzas políticas, en los diferentes bloques parlamentarios, con lo cual está el consenso no sé si el consenso, quizá la opinión mayoritaria, sobre todo de las autoridades de la Cámara y de los bloques mayoritarios, de postergar esto por tiempo indeterminado. Mi opinión personal es que debiera, porque hubo un trabajo importante de la Comisión Bicameral de Defensor del Niño, y sobre todo eso, y cuando se tomó la determinación, y además uno obviamente que son los tiempos de la política, uno los entiende. Pero además ese área, ¿tendría influencia sobre la cuestión del debate sobre el aborto? No, desde luego creo. Entonces, desde luego, creo. Digo, la verdad que son cuestiones, está bien, son respetables, cada cual puede tener su postura, pero obstaculizar en función de eso... Si me preguntás, Ale, yo creo que se posterga... Pero vamos hasta antes de fin de año. Entiendo que vamos a tener novedades al respecto. Si vos me decís que la designación de un ministro de salud o de que alguien esté vinculado al área depende de esta puja porque tiene una mirada más, más o menos en el sentido. Claro, ¿por qué? Porque esto de liberar o no a los hospitales, hacer cosas a los médicos, no sé, está en el área, que se metan, que debatan, porque influye en la gestión, en la política, hasta en situaciones de hecho. Sí. ¿No es cierto? Dar libertad para que en situaciones de hecho poder proceder. Pero no es el caso, estamos en otra área totalmente diferente, donde estamos hablando de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, en labor parlamentaria, los senadores y los jefes de bloques interpretaron que no era el mejor momento para llevar al recinto este tema. Y bueno, así obraron, digamos. Pero yo entiendo que algo que tuvo un trabajo tan importante como el de la Comisión Bicameral, antes de fin de año va a obtener el respaldo del Senado, y bueno, y quien es candidata a ocupar ese puesto finalmente va a ocupar el puesto. Está bien, fantástico. Ahora pasa lo contrario y bueno, vengan al archivo y destrozanme en todo caso. Bueno, y estamos entrando ya a los minutos finales del programa. Creo que más o menos la piloteamos bien. Habremos aprobado todos.
Habremos aprobado. ¿Pasamos la auditoría? No. Pero bueno, de los oyentes, y una consulta hago. Cuando hacen referencia al tema del maltrato animal y las operaciones que tienen que ver con las cuestiones estéticas, por ejemplo, los perros, cuando les cortan el rabito o las orejas para la de los Doberman, ¿entra en ese marco? Están tratando de que eso no deje de realizarse, ni las colas ni las orejas de los perros. ¿Viste? Pero sí, de los perros digo bien. Claro, es estético. Es algo. Exacto. Están tratando de que no es necesario, digamos, o sea, que se lo hagan. Sí. Cambiaría de alguna manera la fisonomía de razas que las tenemos como arquetípicas, ¿no? De determinados estilos, digo, sí, claro, ¿no? Porque a ver, los Doberman tienen las orejas puntiagudas y no tienen cola. Tal cual, el Pitbull también, el Pitbull, Rottweiler también le cortan la cola. Sí. No, cuando lo leías pensaba en esto, ¿no? Pobres animales. Sí. Que les cortan la cola nada más por estética. Sí, que no es necesario, digamos. O sea, que hay muchas organizaciones que dicen que hay organizaciones de protección animal que afirman que el animal sufre en realidad, que no es que no sufre nada. Y sí, sufrir, sin duda, ¿no? Corta la oreja, ¿no? Claro. Sí. Igual no mejoró nada estéticamente si me cortaste la oreja. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto estamos? Tenemos que ir redondeando, nos hacen eso. ¿Podemos a ver ¿qué querés hacer? La agenda cultural, lo que estuvieron viendo, claro. La serie para dicen recomendar. que tenemos que decir como Tinelli. ¿Qué tenemos que decir? Correr, chao, en un minuto. Dale, a ver. Bueno, yo recomiendo que vean Muertos para mí. Es una serie de va de nuevo. Los capítulos duran 30 minutos, así que está buena, es interesante, es una historia, tiene que ver con un accidente y cómo se hacen amigas dos personas. La verdad que es interesante. Es muy interesante, sí. Yo también la estoy viendo y me encantó. Muertos para mí, la recomiendo. ¿Usted, Greca? Bueno, subió hace muy poquito la plataforma Netflix la tercera temporada de Designated Survivor, sobreviviente designado con Kiefer Sutherland. Una serie para pasar el rato que anda muy bien sobre alguien que ostenta el cargo de ser presidente de los Estados Unidos de América. Por haber sobrevivido a un atentado, y él era el secretario de vivienda, a punto de ser echado, y queda. Y después se da cuenta, bueno, no voy a spoilear. Por eso si yo le digo a algún amigo o amiga, bueno, no importa, métanle. Bueno, a ver, nos tenemos que ir entonces. Bueno, muchísimas gracias acá a la gente del otro lado del vidrio, a Lara Alonso, a Facundo Pasos. Lara nos quiere más que nunca ahora, sí, Lara nos adora. Ya hicimos las paces. Muy bien. Bueno, un gustazo haber estado con todos ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Buena semana.